Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Martina. Buenas tardes, Victoria. Entonces, buenas tardes, Freddy. Ana Reca, buenas tardes. Bueno, jóvenes, vamos a... ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha, licenciado. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver hoy, estábamos viendo lo de las huelgas, vimos los 4 movimientos de huelga que transformaron la historia. Pues ahora vamos a ver en Guatemala. Por supuesto, en Guatemala vamos a ver lo que pasó, por ejemplo, en este beneficio de café, y vamos a ver la historia que ustedes ya la vieron con María López Larrabe, pero yo pues anoté algunos datos acá que nos pueden ser útiles y que por favor también los vamos a evaluar, Así de que pues ahí está donde obtuvimos nosotros precisamente la primera huelga de mujeres trabajadoras en Guatemala. Fue una publicación de un diario que hace muchos años desapareció, pero fue un diario muy importante en Guatemala. Y aquí está claro, dice que el 25 de noviembre de 1925, trabajadoras del beneficio de café La Moderna, propiedad del alemán Federico Garlach, iniciaron la que se considera primera huelga obrera de mujeres en Centroamérica. El comité de huelga, encabezado por Berta Reyes, Ernestina Sierra, Elisa Murga y Amelia Villagrán, entre sus solicitudes estaban reducción de la jornada de trabajo, incremento salarial, que no fueron los hombres quienes registraran a salir de trabajo a las mujeres, por supuesto, supresión de multas, equidad de salario, suprimir los despidos por faltas a causa de enfermedad y no ser despedidos por acuerpar la huelga. Tras 6 días, la empresa aceptó el pliego de petitorio, dice. Días después, el despido de un buen número de trabajadores se hizo oficial y por las razones traducidas de falta de grano, escondieron el motivo real. O sea, el patrono siempre buscó una justificación precisamente para proceder al despido. Pero tal vez lo más importante acá es que históricamente pues fue en Guatemala la primera huelga, por lo menos documentada en Guatemala. En un beneficio de café. Vean lo que estaban pidiendo, ¿qué era lo que ellos querían?
Bueno, primero, la reducción de una jornada de trabajo, un incremento salarial. Por supuesto, su derecho humano de ser mujeres que al salir del trabajo no fueran registradas por hombres. Supresión de multas. Se recuerdan que por eso la ley actualmente prohíbe cualquier tipo de multas, por ejemplo, si usted llegara a faltar. Equidad en el salario. Pues ahora tenemos una norma 89 del Código de Trabajo que si hay discriminación porque usted es mujer, pues tiene derecho a un juicio ordinario de conformidad con el artículo 89 del Código de Trabajo. Suprimir los despidos por falta de enfermedad y no ser despedidas por acoger la huelga. Pues siempre se ha dado el motivo de las represalias. Y por supuesto, lo importante es que al final aceptaron el pliego de peticiones, aunque después hubieron represalias. Luego Mario López Larrabe, de 1920 a 1930, vean qué importante. Los trabajadores ferroviarios de la empresa Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, IRCA, van a la huelga, logrando que se acceda a la mayoría de sus demandas. Para los muelleros de la United Company fue totalmente con lo contrario. Ellos aquí piden un aumento de salario, reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, y vean qué dato más valioso también de 1824, y no discriminación racial con los trabajadores de raza negra. Ante la negativa de la empresa, estalla la huelga y en ella se agregan los trabajadores de la finca bananera de la misma empresa. Obtienen la solidaridad del resto de organizaciones del país. La compañía acude al gobierno, debe señalarse que la administración del general Orellana hizo onerosas concesiones. O sea, como dato curioso, pues este general hizo grandes concesiones a estas empresas transnacionales. Y envía tropas al mando del general Enrique Ariz, que reprimen brutalmente a los huelguistas, habiendo muchos muertos y heridos. 22 dirigentes sindicales son encarcelados primero y expulsados del país por extranjeros perniciosos. Otros huyeron hacia Honduras. La huelga duró 27 días y las demandas de los trabajadores no fueron atendidas por la empresa. Pero sin embargo estamos viendo que la clase trabajadora llega un momento donde pues aquí estamos nuevamente hablando de la reducción de la jornada de trabajo. Estamos hablando precisamente el aumento de salarios. Por supuesto, siempre que hay incremento en la canasta básica, la clase trabajadora va a buscar un incremento. Y también lo más valioso a ustedes, no discriminar por razón de raza. Esas fueron las 3 esenciales características. Fue un movimiento que, a pesar de que fue apoyado por los demás trabajadores de las fincas bananeras, pues al final no se tuvo los resultados deseados por la clase trabajadora. Acuérdense que estos fueron los empleados, los muelleros, o sea, no fueron los trabajadores de la finca, sino que ellos posteriormente se incorporaron a este movimiento. Por supuesto, todo esto es importante. De 1900 también, yo les subrayé para mí lo más importante, pero por favor, ahí lo leen todos para efectos de examen. Del 25 al 26, la gremial de zapateros planteó un conflicto colectivo exigiendo la reducción de la jornada de trabajo, aumento de salarios, talleres y locales higiénicos y trato más humano para los trabajadores. La huelga dura 18 días y culmina con el triunfo rotundo al aceptarse por empleadores sus peticiones. Este triunfo viene a levantar el ánimo, tanto en los zapateros como en los demás sectores del movimiento obrero. Fíjense qué bien organizada estaba la clase trabajadora, especialmente quienes se dedican al calzado. 1925-1926. También el sindicato gremial de panificadores. Vean qué importante, ya tenemos los zapateros, ahora tenemos los panificadores. Plantean aumento de salario, mejoras en la jornada diurna y supresión de la jornada nocturna o su pago con salario doble. Estalla la huelga que abarca las panaderías de la capital y de las ciudades de Escuintla y Antigua Guatemala, implicando a 1.500 trabajadores. Unos 45 dirigentes fueron encarcelados, pero muchas pretensiones fueron acogidas y el gobierno emitió un reglamento sobre las jornadas
diurna y nocturna favorable a los panificadores. También en esos años se dieron las primeras huelgas de mujeres, la del beneficio de café. También hubo huelga de los carpinteros, trabajadores en curtiembre, en velas y jabón, en ladrilleros, y una segunda huelga de los panificadores por incumplimiento de las normas dictadas por el gobierno sobre el trabajo diurno y nocturno. Vean, el mejor instrumento que tenía entonces la clase trabajadora era exactamente irse a la huelga. Los procedimientos eran totalmente diferentes. 1929, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Se venía festejando por los trabajadores guatemaltecos desde el año 1921. 1 de mayo de 1929 fue una manifestación más imponente celebrada en este periodo. Sin embargo, la desmerecieron actos de violencia iniciados por provocadores anarquistas manipulados por la policía según versión de la época, con el resultado de que muchos heridos y más de 70 presos, que fueron defendidos por el Socorro Rojo Internacional. En 1930, el movimiento sindical incursiona en el agro y se dan los primeros conflictos en las fincas cafetaleras del occidente y altiplano del país, y en la costa sur durante el gobierno de Lázaro Chacón, que había sido bastante moderado, y para los efectos de la crisis del 29 se empezaron a sentir. La oligarquía terrateniente se alarma y la represión estatal se hace presente. Si se dieron cuenta ustedes, los movimientos que nosotros vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, casi coincidimos de que la clase trabajadora exigiendo derechos, y de otra manera, pues en esa época la solución era la represión. Pero la huelga fue el gran instrumento que ellos tuvieron. Ahora pasemos a otro periodo. Aquí solo estamos el marco legal que se movieron las organizaciones sindicales en la década del 20 al 30 siempre. Como cuerpos legales de la época, cabe destacar las reformas a la Constitución de 1876 emitidas en 1920, en donde ya se hace referencia al trabajo, pero con más decisión la Constitución Política de Centroamérica. Ahí está el número de decreto número 40 de la Constituyente, 9 de septiembre de 1921, donde por primera vez en la historia constitucional de Guatemala, aunque nunca entrara en vigor, se contemplan disposiciones relativas al trabajo y la previsión social. Vean qué interesante. Por supuesto, más adelante tenemos esta Constitución de 1921, que ya tenía una norma, y tal como lo describe aquí Mario López Larrabe, pues nunca verdaderamente entró en vigor. El 7 de febrero de 1923 se suscribe en Washington por los plenipotenciarios de los 5 países del Istmo la Convención Centroamericana para unificar las leyes protectoras de obreros y trabajadores, aprobada en Guatemala por medio del decreto número 1385 del 14 de mayo de 1925, el decreto 843 del 5 de octubre de 1923, que restringe el derecho de huelga al prohibirla para servicios públicos y otros análogos, creando figuras delictivas de sabotaje con penas de 3 a 5 años sujetos a jurisdicción militar. También se declara punible la paralización, suspensión o interrupción voluntaria de cualquier servicio público de correos, telégrafos, ferrocarriles o otros análogos, y de los particulares destinados a satisfacer las necesidades perentorias del público, penando el sabotaje en forma similar al decreto anterior. Luego dice, también se crea el Departamento Nacional del Trabajo. Creo que esta pregunta que le hicimos en un examen y está interesante volverla a hacer. Prácticamente fue la primera institución, por lo menos registrada en la historia, documentada por Mario López Larrabe, que la primera institución creada fue el Departamento Nacional del Trabajo, con funciones de inspectoría y de composición de conflictos individuales y colectivos. La composición de conflictos individuales y colectivos, la ley de trabajo, está el decreto, el 1434 de 1926. Con sus 10 capítulos y 73 artículos, constituye la ley más completa dictadas hasta esa fecha en materia laboral. Si bien teóricamente se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores, en el fondo más bien nos remite a un arbitraje obligatorio. Y por último, el comercio,
la industria, la agricultura. Además, emitieron normas reglamentarias en la legislación ordinaria. O sea, llegó a todos los sectores, pero como dice, teóricamente se permitió ese derecho, pero de una otra manera lo mandaba al arbitraje obligatorio, que ya lo vimos en la clase anterior. Claro, lo vimos totalmente moderno. Lo que estamos hablando es de que los conflictos colectivos en un arbitraje obligatorio los resuelve un tribunal de arbitraje actualmente. En ese entonces pues había algún tribunal. Acuérdense que uno de los primeros tribunales que hubieron fue precisamente tribunales de agricultura, que tenían que ver todo lo relacionado al trabajo, no favoreciendo al trabajador, sino al patrón. Entonces, serían todas esas circunstancias, creo que es parte de la historia muy valiosa. Del 30 al 44, el paréntesis de 14 años por el sindicalismo guatemalteco. Ana Rebeca, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Mírame lo que está sobresaltado, por favor. Muy bien. Un paréntesis de 14 años para el sindicalismo guatemalteco 1930 a 1944. 1931, en marzo de 1931, los trabajadores de la fábrica de cementos Novela, la más grande industria cementera en Centroamérica, han apagado sus altos hornos y han estallado su huelga. El comité sindical de la fábrica, asesorado por delegados de la FOG y de la FROG, se aprestaban a entregar el pliego de peticiones a los empresarios cuando la policía rodea las instalaciones, desbarata la huelga y detiene a todos los dirigentes reunidos, que no lograron su libertad sino hasta 3 meses después, 1 de mayo de 1931. Fíjese qué interesante, porque estamos hablando pues de una empresa que hasta el día de hoy sigue existiendo, claro, ya con otro nombre, pero en 1931 la clase trabajadora estaba unida y estallaron en huelga. Aparte fue la represión, pero lo importante es que la clase trabajadora pues ya estaba unificada y estaba exigiendo sus derechos. Lo que está sobresaltado, por favor. Muy bien. En fin, durante la autocracia ubiquista se cierne la noche sobre el movimiento sindical guatemalteco por espacio de casi 14 años. Las palabras sindicato, sindicalismo, obrero, huelga, derechos laborales, pliego de peticiones quedan proscritas del vocabulario de las gentes de orden, y quienes tienen la osadía de emplearlas automáticamente se convierten en comunistas, enemigos del régimen, en punible actividad conspirativa. Vuelve a imperar el trabajo forzado, ahora con la libreta de jornaleros en el campo y los boletos de vialidad y ornato en las ciudades. Los salarios bajísimos de la crisis de los años 30 se soportan en una paz de cementerio, con una creciente militarización de las instituciones civiles. Estamos hablando del tiempo de Ubico. Ustedes se recuerdan, pues algunos de ustedes han oído de la famosa libreta de jornaleros, los boletos de vialidad y ornato. Ustedes recuerdan, o si hablan con unas personas de determinada edad, les van a contar que, por ejemplo, yo platicando con gente de Oriente, la obligación que usted tenía, por ejemplo, en la construcción de carreteras, donde usted tenía que hacerlo de forma gratuita, no pagada, sino gratuita. Era parte de lo que tenemos que hacer los guatemaltecos, precisamente como trabajo forzado. Y interesante también cuando todo lo que habla, imagínense esas palabras, prácticamente usted lo tildaban de comunistas, y como yo lo indicaba en una de las clases, la verdad que el derecho laboral no es una ideología que se debe tener. Lo que pasa es que estamos hablando de un derecho humano, pues la verdad que el derecho laboral, más que ser ideológico, es humano. Esa es toda la historia. Por eso es de que a veces quieren confundir las cosas, pero realmente eso es lo que sucede, ¿verdad? Que el derecho laboral es un derecho muy humano, muy humano. Veamos estas, por favor, Ana Rebeca.
Principales huelgas, conflictos y acciones en que participaron los trabajadores organizados en la década 1944 a 1954. 1944. Los trabajadores de la Compañía Agrícola de Guatemala, subsidiaria de la United Fruit Company, plantean su pliego de peticiones y estallan una huelga que dura 16 días, obteniendo aumento del 15% en los salarios mínimos. En vísperas de las elecciones presidenciales de diciembre de 1944, 16, 17 y 18 de ese mes, el Sindicato de Artes Gráficas decide estallar una huelga que paralizaría la propaganda escrita de los partidos. Los trabajadores ganan el conflicto obteniendo aumento hasta del 50% de los salarios. Qué interesante a ustedes. Imagínense, aquí se tuvieron un 15 y este un 50%. Claro, estábamos en vísperas de elecciones presidenciales y creo que serían precisamente por lo perjudicial que podía ser para el proceso de elecciones. Pero interesante, pues, que encontraron el momento oportuno para estallar en huelga y lograr precisamente un incremento tan significativo como lo sería el 50%, que históricamente yo creo que es de las pocas veces que vamos a encontrar que se obtiene un incremento de tal naturaleza. Al no resolverse el pliego de peticiones planteado por los trabajadores de la Finca Nacional Concepción en Escuintla, se estalla la huelga y también interviene el jefe de las Fuerzas Armadas, confirmando en Poptún Petén a los principales dirigentes, 1948 a 1949. En junio y julio de 1948 plantean los trabajadores de la Compañía Agrícola Tiquizate y de la UFCO Puerto Barrios segundos pliegos de peticiones. Los tribunales declaran ilegal el movimiento de huelga, pero los trabajadores insisten en llevarla a cabo. La UFCO, con toda su prepotencia, presiona al gobierno para que intervenga en el conflicto, amenazando con el cese de operaciones de la flota blanca que afectaría el comercio y vida económica del país. El presidente Arévalo resiste la presión, pero el jefe de las Fuerzas Armadas de nuevo interfiere, trasladándose a Puerto Barrios y llevando tropas a la compañía. El asunto se resuelve con el arreglo logrado por el ministro de Economía y Trabajo, Alfonso Bauer Pais. El 7 de mayo de 1949 se firmó el pacto colectivo que dio fin al conflicto, obteniendo los trabajadores un aumento global de 1,5 millones de quetzales para 1949. Imagínense la dificultad de un gobierno donde el jefe de las Fuerzas Armadas pues no tenía ya el gobierno el control directo y se dio ese problema. Tuvo que intervenir el ministro de Trabajo, de Economía y Trabajo, precisamente para que solucionara el conflicto. Lo valioso es que al final los trabajadores obtuvieron un aumento, que sea, cuando habla global era para todos los trabajadores. Lo interesante era saber que hasta qué porcentaje habían logrado ellos, a pesar de la represión, mantenerse en huelga para lograr sus peticiones. El sindicato Luz y Fuerza plantea conflicto colectivo a la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A., subsidiaria de la Bond and Share, por tratarse de un servicio público. A la hora de haber estallado la huelga, la empresa es intervenida y con base en el estudio económico contable que se hace, el conflicto es ganado por los trabajadores. Noviembre. Imagínate, pues también la empresa eléctrica, los trabajadores, a pesar de un servicio público. 1953. El SAMF plantea la negociación de nuevo pacto colectivo a la IRCA
Fracasan la vía directa y el procedimiento conciliatorio, por lo que los trabajadores estallan la huelga. El 7 de octubre de este año, a poco más de 37 horas de haber estallado la huelga, la empresa es intervenida. Se advierte que lleva una doble contabilidad y el conflicto lo ganan a la postre los trabajadores. Estamos hablando del Sindicato de Trabajadores de los Ferrocarriles y estamos hablando precisamente ya en la empresa también estadounidense, la propietaria de los ferrocarriles. Vean qué interesante lo que dice Mario López Larrabe. Hasta se logró comprobar que esta empresa tenía una doble contabilidad, por supuesto, para evadir sus responsabilidades tributarias. Veamos hoy principales huelgas y conflictos ocurridos entre 1954 al 75, que ya estamos hablando después del proceso democrático en Guatemala. Las huelgas y paros de hecho, realizados por sectores principalmente burocráticos, se intensifican en 1973 y principios de 1974, probablemente aprovechando que el gobierno, por la proximidad de las elecciones presidenciales, tendría que moderar la represión. Moderar la represión. Uh-huh. O sea, otra vez aprovechan las elecciones, dijeron vamos a hacer huelgas y paros de hecho para presionar, y es un momento eleccionario, pues van a estar más preocupados por ver quién gana la elección que reprimir a la clase trabajadora. 1957, el Sindicato de Trabajadores de la Licorera El Esfuerzo, afiliado a la FASGUA, plantea conflicto colectivo y va a huelga legal que dura 13 días. 1958, como protesta por el fraude electoral de que se acusa al candidato oficial Miguel Ortiz Passarelli. En las elecciones realizadas ese año, el SAMF hace paros del 19 al 27 de marzo de 1958. Las elecciones las gana por el fin el general Miguel Idígoras Fuentes, candidato derechista, pero no alineado al oficialismo castilloarmista. Bueno, aquí estamos hablando de que, vean, hay esa elección donde la gana este presidente, sin embargo, es la clase trabajadora la que ejerce presión. Cada vez que hablamos del SAM, estamos hablando del Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril, y ellos logran precisamente que las elecciones vuelvan a repetirse, que sean limpias, y al final es este general quien gana las elecciones, que no estaba alineado a toda la gente que ya participó en la contrarrevolución del 54. El Sindicato de Trabajadores de la empresa de transportes urbanos Eureka plantea conflicto para negociar su primer pacto colectivo. Van a una huelga legal que dura 8 días. Se obtiene la suscripción del primero y único pacto colectivo logrado en dicha empresa. 1962. En marzo de este año, el gobierno de Idígoras Fuentes reprime a estudiantes universitarios que preparaban los festejos de la huelga de Dolores. Crítica bufa a los gobiernos y clases dominantes. Con saldo de 4 estudiantes muertos, el movimiento de protesta se extiende a toda la Universidad de San Carlos, a los estudiantes de secundaria y luego a ciertas organizaciones sindicales y clase trabajadora, convirtiéndose en un amplio movimiento de lucha popular espontánea e improvisada. Se conoce con el nombre de Jornadas Cívicas de marzo y abril de 1962, que culmina represivo estado de sitio y muchos muertos, heridos y encarcelados, poniendo en apuros la estabilidad del régimen y dejándolo sumamente deteriorado. Ese lo subrayé todo porque para que haya una participación del estudiante universitario precisamente en estas épocas.
Los trabajadores del Banco Agrícola Mercantil plantean la negociación de su primer colectivo y, al fracasar las negociaciones directas, van a los tribunales, cuando se pide estallar la huelga. Personajes infiltrados de este banco privado obtienen del gobierno el acuerdo gubernativo número 504 de la fecha marzo de 1962, en el que atentando preceptos constitucionales y el Código de Trabajo, se prohíbe ir a la huelga a trabajadores del sistema bancario y del ICS. (1968) El SANF vuelve a ir a la huelga, y esta la última vez que se declarará huelga legal y justa por los tribunales, por atraso en los pagos de salarios y negación de otras prestaciones. Dura 8 días. Culmina en un arreglo que, al ser violado por la empresa, provoca otra huelga de 9 días, del 13 al 21 de septiembre. Fíjate que quiero que leamos el siguiente párrafo porque pues aquí en la parte de la historia que ustedes vamos a comentar. Fíjate, debido a los paros. Muy bien. Debido a los paros de hecho decretados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Centroamericana de Vidrios S.A., Cavisa, la empresa despide a 50 trabajadores. Para obtener su reinstalación, el sindicato acuerda una huelga de hambre frente al Palacio Nacional, que languidece por la falta de apoyo de las demás centrales, llegándose a un arreglo de reinstalar solo a una parte de los despedidos. Cavisa fue uno de los sindicatos más fuertes que pudo haber. De hecho, uno de sus dirigentes es parte de la historia de Guatemala, donde posteriormente pues nace inclusive una entidad que actualmente existe en Guatemala. Pues ustedes van a ver ahí quién era y quién era la esposa de este dirigente sindical y por qué precisamente se crea una entidad, una organización, una asociación que precisamente pues siempre ha exigido el aparecimiento de los desaparecidos durante todo el conflicto armado. Bueno, continuamos. 1972, el Sindicato de la Compañía Industrial del Atlántico S.A., SIDASA, plantea conflicto para negociar su segundo pacto colectivo. Los tribunales declaran legal la huelga. Se estalla y dura 67 días. Es la más prolongada en este largo periodo contrarrevolucionario. El sindicato recibe apoyo de las centrales, principalmente de la CNT, a la cual es afiliado. La sentencia con la que culmina el conflicto es muy desfavorable a los trabajadores. La represión laboral se hace sentir luego. El secretario general del sindicato, César Enrique Morataya Paz, es secuestrado y agregado a la vasta lista de los desaparecidos. El sindicato es deshecho por la empresa, dejando un sabor amargo y mucha frustración en la clase trabajadora. (1978) Del 21 al 24 de marzo de 1973, el gobierno reúne a los maestros de primaria de toda la República para entrenarlos con mitas a realizar el tercer censo de habitación y octavo de población. La reunión es aprovechada para organizar un planteamiento de mejora de salarios a través del Frente Nacional Magisterial, FNM. Gracias. Asociación sin personalidad jurídica que representa a los maestros de primaria. El movimiento se inicia con paros progresivos el lunes 23 de abril. Basta alcanzar el paro total del 2 de mayo, huelga que dura hasta el 7 de este mes, en que se llega a un arreglo sobre las bases de discusión de los aumentos.
Las pláticas se inician, pero el gobierno pretende debilitar el movimiento, dándole largas al asunto con estudios económicos y otras maniobras retardatorias. La paciencia del FNM se agota cuando el 16 de julio de 1973 el gobierno anuncia tablas de aumento general para toda la burocracia, en una maniobra en la que trata de enfrentar al magisterio con el resto de burócratas y con la misma opinión pública. Vean, toda esta parte de la historia que estamos leyendo, pues por supuesto, usted se puede ir formando un criterio de que hace muchos años hay conflictos que todavía subsisten en Guatemala y muchas de las entidades que ustedes ven actualmente en el país, especialmente de sindicatos, tienen su historia. Esta que estamos viendo, pues es muy valiosa, ¿va? Es muy valiosa, ¿eh? Déjame ver ahora cuál otra. Aquí estamos, 1974. 1974. La IRCA, en un negocio oneroso, ya ha sido adquirida por el Estado y ahora lleva el nombre de Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA. Debido a los crónicos atrasos en el pago de los salarios, el SANF va a su última huelga de hecho del 3 al 11 de enero. La represión es tan dura en la actualidad que el sindicato se encuentra totalmente descabezado y se insiste en que el gobierno tiene interés en disolverlo. El famoso, y este fue uno de los primeros sindicatos en la historia. Claro, el de los bananeros sabemos que fue el primero en Guatemala, pero el de los ferrocarriles nace exactamente en esa misma época, solo que el primero registrado es exactamente el de los bananeros. El Sindicato de Trabajadores, Cigarrillos y Similares, STICS, estalla una huelga de hambre en la Tabacalera Nacional en el mes de abril por violaciones al pacto colectivo. Se llega a un arreglo satisfactorio a los trabajadores. Durante los 3 años de gobierno de Arana Osorio, no se ha permitido celebrar el Día Internacional del Trabajo con un desfile y mitin final en lugares céntricos, aduciendo pretextos pueriles. En el último año de gobierno se autoriza el desfile con un itinerario antojadizo. Cuando los trabajadores pretenden dirigirse hacia el Parque Centenario en la Sexta Avenida y 18 Calle, el pelotón modelo de la Policía Nacional arremete contra los obreros con el saldo trágico de 5 muertos, más de 20 heridos, entre ellos el dirigente de la CNT, Julio Celso de León, y muchas detenciones. Del 6 al 12 de marzo, los trabajadores de la industria papelera centroamericana S.A. en la finca Los Cerritos, Escuintla, van con todo y sus familiares a una huelga de hecho que persigue la destitución del gerente general de la empresa. El movimiento logra su propósito. Vean, fíjese que casi todos estamos viendo reducción de jornadas de trabajo, aumento de salario, vimos aquella cuestiones racistas, pero vean qué interesante esta huelga de hecho que practican esos trabajadores de la industria papelera. Lo que pretenden lo que persiguen es la destitución de un gerente general. Inclusive, es extraordinario esto y qué bueno que se haya quedado documentado, porque dice que van con todo y sus familias, incluyeron a las familias, y al final pues logran su cometido. Estas pues, agradecerle a Ana Rebeca que leo lectura. Estas yo dejé que leer lectura porque ya las vimos, porque recuérdense que yo evalué a ustedes la primera vez, el primer examen parcial, pues estaba la breve historia del sindicalismo en Guatemala, y todo lo que hemos visto es parte del libro que ustedes ya habían leído. Me parecieron pasajes muy importantes de la historia de Guatemala, que usted nada más al que ha grabado pues la va a recordar. Por favor, si se dan cuenta, al final seguimos insistiendo, nada ideológico, es un derecho humano, un derecho que en épocas muy oscuras de Guatemala, pues la clase trabajadora fue vilmente asesinada, otros perseguidos y otros encarcelados, otros expulsados del país,
pero al final lo más valioso es de que, pues, con todo eso sacrificio que ha habido, pues, hoy tenemos disposiciones legales que favorecen al trabajador. Claro, hay mucho por hacer. Siempre el derecho laboral hemos dicho que es evolutivo, no es estático. Cada día pues van a mejorar las condiciones. Hasta ahí, si se dan cuenta, en toda esta época, la huelga era el mejor instrumento de la clase trabajadora para lograr precisamente sus beneficios, para lograr precisamente sus fines. Esto era la huelga, era la mejor institución. Mario López Larrada inclusive tiene un libro sobre la huelga en Centroamérica. Vamos a ver libros en los países de América Latina sobre la huelga, porque la huelga era la mejor institución que podía existir. Si se dan cuenta, la mayoría de trabajadores logró lo que quería. Aquí en este último párrafo, la institución de un gerente. Vimos un incremento salarial de un 15%, un incremento salarial de un 50%. Vimos tantas cosas que logró la clase trabajadora a través de la institución de la huelga. Esa es la historia de la huelga. Claro, hoy en Guatemala, como lo vimos ahí con algún tratadista, donde dice de que las huelgas, inclusive en algunos países de América Latina, se han vuelto impopulares. Hemos hablado que actualmente la clase trabajadora tiene su gran institución actualmente, que es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Veamos entonces ahora ya la historia constitucional de la huelga. Aquí nada más yo solo voy a ver. Tenemos la de 1921, que medio se mencionó, que esto nunca entró en vigencia, pero sin embargo ahí estuvo. La del 45, la del 56, que yo se lo voy a dejar ahí, la del 65 y por supuesto la del 85. En unas estaba prohibida la participación, por ejemplo, de la huelga para los trabajadores del Estado, y ya en las últimas se da cuenta que ya se permite precisamente el derecho de huelga de la clase trabajadora del Estado. Claro, hay sus excepciones, pero en términos generales, inclusive el artículo 116 dice: regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en política partidista. Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en forma que preceptúa la ley en la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Y pues vamos a ver de que efectivamente no se pueden afectar los servicios públicos. Para eso vamos a ver los efectos y lo demás que tiene la huelga. Pero ya en esta Constitución se reconoce ese derecho de huelga que tienen los trabajadores del Estado. Vean qué interesante, porque todavía nosotros tendríamos que seguir avanzando. Hablamos dentro de los movimientos que han cambiado la historia del mundo. Por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva, que los trabajadores formaron hasta su propio partido político, un partido político que está ahorita en la contienda electoral, en una segunda vuelta en Brasil, y pues imagínense la fuerza que tiene la clase trabajadora. Bueno, hoy sí vamos a entrar, ya vimos la parte histórica, ahora nos toca ver qué dice nuestra legislación en cuanto precisamente a la huelga y el paro y las disposiciones generales. Vamos a ver para ahí, solo que me salió un ratito para ver quién, aparte de, quién menos quisiera apoyar. ¿Estás por ahí? Vamos a ver. Saraí López Illescas, ¿estarás por ahí? Sí, Lick, buenas tardes, ¿en qué le ayudo? Ahorita, permíteme. ¿Tenés tu código? Ahorita lo voy a jalar. Jalátelo, jalátelo. Sí, ¿qué artículo sería? Vamos a partir del 239. 239. Huelgas. Sería 239, huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Espérate ahí.
Vean qué interesante. Esta es una definición de lo que es una huelga legal. Vamos a ver la definición de lo que es un ilegal, lo que habla nuestra legislación sobre la huelga solidaria. Vamos a ver, por ejemplo, interesante, van a ver algunas doctrinarias que vamos a ver cómo la clase trabajadora esta huelga la puede hacer de diferentes formas en una doctrina. Pero vamos a lo que dice el Código de Trabajo en su primer párrafo. Suspensión y abandono temporal del trabajo. Estamos hablando aquí de una suspensión del trabajo. ¿Se recuerdan cuando estuvimos viendo que el 71, déjenme ver, para estar muy claro, yo tengo aquí mi código. Cuando hablamos de las suspensiones, ¿sí? En las suspensiones, precisamente en el 71 está la total y la parcial está en el 70 y 71, hablamos exactamente de la huelga. Entonces, esta suspensión de labores es importante porque se van a suspender los contratos individuales de trabajo. ¿Y qué es lo que se necesitan? 3 o más trabajadores. Pero hay que cumplir con el requisito del 241. Pero antes de continuar, le voy a pedir favor ahí, ¿quién más nos puede leer el 241? Vamos a Si ver. gusta, yo lo leo. Por favor. Sería declaración de huelga, requisitos. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben A. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. B. Agotar los procedimientos de conciliación. Y C. Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Bueno, estamos entonces, si se dan cuenta, debemos, para que la huelga sea legal, debemos de cumplir, aparte de todos los requisitos que hay que cumplir cuando vimos el planteamiento del conflicto, el Tribunal de Conciliación, cuando termina el Tribunal de Conciliación, si ninguna de las partes decide arbitraje, no hay ninguna solución, los trabajadores pueden pedir la legalidad de la huelga, los patronos pueden pedir la legalidad, aparte de todos esos requisitos que hay que cumplir, debemos de cumplir con el tenido del 241, lo que nos hizo favor de la lectura la compañera. Ese requisito, sin eso no se puede llevar a huelga. Pero vean qué interesante, ¿con qué propósito? Con el propósito de mejorar y defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. De una vez se está anticipando el 239 que ya no va a existir la huelga solidaria, que otra empresa no se puede ir a nosotros solidariamente y entrar de paro, porque aquí es única y exclusivamente con el propósito de mejorar y defender frente a su patrón, no a patronos distintos. Por eso no se permite en Guatemala la huelga solidaria. Veamos, terminamos con 239, completo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Bueno, solo que ahí vamos a hacer la corrección. Yo les puse ahí y por favor en su código, porque eso me gusta preguntar en el examen. Sí, la huelga ilegal que no cumple con los requisitos del 2, dice el 238, pero si se dan cuenta, ¿qué dice el 238 actualmente? ¿Qué dice en tu código? Está derogado, licenciado. Bueno, entonces tenemos que cambiar y entonces huelga ilegal es la que uno de los requisitos que establece, ¿cuál? El artículo 241 que le acabamos de dar lectura. ¿Me corrigen eso, por favor? Porque si yo le preguntara qué requisitos son los que no se cumplen y que la ley permite que un juez declare ilegal una huelga, no es usted los contenidos en el 238 que está derogado, entonces tiene que ser el 241. ¿Estamos? Bueno, entonces veamos la definición según la legislación mexicana. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores.
Acuérdense que en Guatemala también se permite la coalición. El planteamiento de un conflicto colectivo de conformidad con el artículo 377 puede ser por un sindicato o bien por trabajadores coaligados, igual que la legislación mexicana. Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de la huelga dice que es un derecho constitucional, humano y social. Y de base está el artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se reconoce el derecho de huelga y paro, ejercido de conformidad con la ley. Después de haber agotado todos los procedimientos de conciliación, estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Lo interesante es que en la Constitución agrega la palabra también social, no solo económico. Las leyes establecen casos y situaciones que no serán permitidos la huelga y el paro. Por supuesto, vamos a ver en qué casos no se permite la huelga y el paro, pero estamos hablando ahorita del paro. Esto es interesante. Alguien me puede decir, mire, pero cuando leímos un artículo del Código de Trabajo, se habla de los intereses económicos, y ya la Constitución habla en el 104 de económicos sociales. ¿Cuál es aplicable? Por favor, nunca se le olvide en materia laboral el indubio pro operario. El 104 incluye también la parte social, y eso es lo que nosotros debemos de hacer valer. La finalidad, según la doctrina y según la legislación. Fíjense que aquí es donde vamos a encontrar, según la doctrina, donde, por ejemplo, cuando hablamos de la revolución, la semilla de la revolución de 1917 en Rusia, la vamos a ver ahora. Doctrinariamente tenemos los fines inmediatos y los fines mediáticos. ¿Cuáles son los inmediatos? Son aquellos que persiguen cualquier tipo de reivindicaciones colectivas, generalmente de carácter económico y social y excepcionalmente de carácter jurídico. Ejemplo, mejora de salarios, la reducción de una jornada de trabajo, la aceptación de órganos y mecanismos de la empresa con participación con los trabajadores, la institución de autoridades empresariales arbitrarias. Ya lo vimos que, aunque fue parte de la historia en Escuintla, precisamente donde un grupo de trabajadores, incluyendo a sus familias, se fueron a una huelga de hecho, precisamente para pedir la destitución de un gerente general. El cumplimiento de convenios colectivos o bien de pactos colectivos que fueron violados por el patrono, o arreglos o sentencias colectivas también que el empleador no hizo caso omiso. Y los fines mediáticos son aquellos jurídicos que trascienden el campo meramente reivindicativo, economista y laboral. Los alcances de este fin inmediato se extienden desde la mera obtención de un justo equilibrio entre el capital y el trabajo, pero siempre respetando al sistema, hasta ver la huelga, principalmente la huelga general, un medio de acceso al poder por parte de los trabajadores en una lucha clasista. Es lo que les indicaba, que los socialistas dicen los trabajadores al poder, el proletariado al poder. Entonces, la huelga podría ser un motivo precisamente que se lograra en ese sentido. Por eso es valioso que nos recordemos siempre cuando hablamos de la historia, y exactamente cuando hablamos lo de la semilla de la revolución de 1917, se recuerdan que ahí fueron los trabajadores rurales y los obreros los que se unieron y comenzamos a ejercer cualquier tipo de presión, y la huelga precisamente era un gran instrumento para tomar el poder y hacer una lucha clasista. Según la legislación guatemalteca, ¿cuál es la finalidad que tiene un sindicato? Es con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono sus intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Aquí es donde digo que la Constitución ya habla económicos y sociales. Y es lo que estamos hablando, el 241. Ahora, la clasificación. Bueno, esto es interesante. Según la legislación guatemalteca y según la doctrina. Según la legislación guatemalteca se declara legal, ilegal, huelga justa, huelga injusta, ilegítima, huelga solidaria, y que en Guatemala pues precisamente está prohibido, pero sí tenemos qué es una huelga solidaria o intersindical. Vamos a ver un decreto que habla precisamente de esta ley. Lo interesante es de que acuérdense que la huelga legal o ilegal es lo que pretendemos inicialmente la clase trabajadora, pues legal, y por supuesto la defensa del patrono va a hacer que se declare ilegal.
pero posteriormente vamos a ver cuándo la huelga es justa y cuándo es injusta. Acuérdense que puede ser legal justa o legal injusta. Eso va a depender de las definiciones que damos ahorita. Y la ilegítima o de hecho, que es la que hemos conocido en el segundo párrafo de unos artículos que vamos a mencionar. Entonces vamos a comenzar con la huelga legal. Ya le dimos lectura, no lo vamos a repetir. La suspensión de abandono temporal del trabajo de una empresa, acordados y mantenidos por un grupo de 3 o más trabajadores. Pero no significa que si en la empresa hay 100 trabajadores, 3 trabajadores se van a ir a la huelga. No, tenemos que cumplir con el 241. ¿Y qué fue lo que la compañera le dio lectura? Debe de apoyar la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la empresa. Si en la empresa laboran 30, ¿cuál sería la mitad más uno? 16 trabajadores. Pero si 3 quieren ir a la huelga, no se puede. Hay que cumplir con el requisito del 241. Entonces, es el agregado que tiene la definición de una huelga legal. Ilegal. Fíjense que ilegal, lo que dio en la lectura ahí, los que no cumplen los requisitos del 238. En primer lugar, fue derogado el 238. Entonces, con lo que hemos visto en clase, digo yo, huelga ilegal es la declarada por un juez de trabajo y previsión social a solicitud de patronos, después de haber fracasado el trámite de conciliación, siempre que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje en el planteamiento del conflicto colectivo, que tiene como requisito indispensable la resolución definitiva de una sala de trabajo y previsión social. Esto lo vimos, creo que fue en el 394, 395, donde se recuerdan que nosotros, fracasada la conciliación y ninguna de las partes habla de ir al arbitraje, cualquiera, o sea, patronos o trabajadores, pueden solicitarle dentro de las 24 horas al señor juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. El juez se puede pronunciar, pero queda reserva su resolución, porque quien emite la resolución, el pronunciamiento definitivo, es la sala de trabajo y previsión social. Yo creo que esta sería una definición que, de acuerdo a lo que hemos visto en clase, a nosotros podríamos tenerla en este sentido. Justa es aquella que, habiendo sido declarada legal una vez solicitada el pronunciamiento de justicia, se establece por parte del juez de trabajo los motivos que originan son imputables al patrón. Pero vamos a que dice el 242. Ya leímos el 239, ¿verdad? Vamos que dice el 242. ¿Quién nos apoya? Yoli, buenas tardes. Por favor, buenas tardes. Artículo 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan, son imputables al patrono por incumplimiento. Un segundo. Esa es la definición de una huelga justa. Cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón. Ahora sigamos leyendo, por favor. Por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo, o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Fíjate qué interesante. Incumplimiento de los contratos individuales o colectivos. Incumplimiento de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. La negativa de celebrar un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y por último, otorgar las medidas económicas, las mejoras económicas cuando los trabajadores lo pidan y el patrono tenga posibilidades económicas para otorgarlo. En ese momento se declara que es justa. Pero si es injusta es porque ninguno de estos elementos se va a cumplir. Continuamos, por favor. Muy bien. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga
y los que hubieren laborado no tendrán derecho a salario doble. Bueno, entonces quiero que no nos perdamos en esto, aunque lo hagan ustedes muy claramente en el procesal. Pero aquí hagamos bien las aclaraciones. Vean, si la huelga se declara injusta, fue legal. O sea, sí se cumplieron con todos los requisitos y después la declaró legal. Pero acuérdense que después se pide la justicia o injusticia del movimiento. Y si el juez considera que es injusta, así que no se dieron todos aquellos requisitos que vimos en el primer párrafo, entonces dice que vamos a perder todos los derechos. Pero los efectos de la huelga justa están en el segundo párrafo, que son que nos paguen nuestros salarios por el tiempo que duró la huelga, que nos paguen el doble de tiempo cuando las funciones no permitan que suspendamos nosotros las labores. Esa va a ser importante que nosotros las tengamos en consideración. Entonces, no nos vamos a cumplir los efectos que tiene una huelga justa o una huelga injusta. Cuando son hechos imputables al patrono, y ahí está por qué puede ser imputable. Entonces, está bien claro el artículo. Continuamos ahora con la huelga injusta. Huelga injusta. Es aquella que aún habiendo sido declarada legal una vez solicitado el pronunciamiento de justicia, se establece por parte del juez de trabajo que los motivos que la originaron son imputables a los trabajadores. Bueno. Entonces, aunque fue justa, pero los motivos que lo originaron van a ser imputables a los trabajadores, o sea, no hubo incumplimiento de los contratos de trabajo, no se ve ninguna de esas circunstancias. Entonces aquí, aunque fue declarada legal, aunque estalló la huelga, aunque los trabajadores estuvieron en huelga, pero al final hay que pedir tanto patrón o trabajador que se declare justa o injusta. Ese es lo importante de esto. El 242 creo que haremos lectura, ¿no? Sí, licenciada. Bueno, entonces ahí no nos vamos a perder con eso. Vamos a oír la ilegítima. Huelga ilegítima. Es la paralización de actividades que se dan sin que se hayan agotado los procedimientos de conciliación y sin que se haya requerido autorización del juez de trabajo previo a la holganza. Tanto en la huelga ilegal como en la huelga ilegítima, el patrono podrá despedir sin ninguna responsabilidad de su parte una vez haya solicitado a los tribunales la reclamación de legalidad o ilegalidad. A ver, qué interesante. Fíjense que la huelga fue legítima, no se cumplió ningún requisito, nosotros los trabajadores nos fuimos a la huelga. Primero, el patrono, para podernos despedir, tiene que solicitar al juez que se declare ilegal o ilegítima la huelga. Si no tiene ese requisito, no puede precisamente dejarnos de pagar a nosotros, por ejemplo, el tiempo de la holganza. Claro, tiene también su derecho él de que si se declara legal, ya vamos a ver el efecto, nos puede despedir. Vamos, que dice el artículo 244. Artículo 244. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realicen, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que holgareen. Las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Quedan a salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que celebre el patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que en cada caso rigieron antes de realizarse el movimiento de huelga. Bueno, regresemos al 244. Efecto, bueno, el patrono viene, solicita que se declare ilegal o ilegítima la huelga, el juez lo declara ilegítima y le da un plazo o un término de 20 días para que pueda despedir a los trabajadores que estuvieron holgando, que se fueron a la huelga, que suspendieron sus labores. Pero, ¿qué pasa si usted, patrono, despide a los 22 días o a los 30 días? Prescribió su derecho de poderlos despedir. Porque aquí está claro en el 244 que el juez
le va a dar un plazo, un término de 20 días para poder despedir a los trabajadores. Después de eso prescribió su derecho. Ya no puede despedir a los trabajadores, aunque haya suspendido en forma ilegítima, en forma ilegal, las suspensiones o se hayan ido a la huelga o hayan estallado en huelga. Pierde su derecho. Primero debe pedir la autorización y segundo, le van a dar un plazo y si no ejecuten ese plazo, pues pierde su derecho. Y las mismas reglas son para una huelga hecha legítima. Ahora veamos la huelga solidaria o huelga intersindical. Está prohibida por la legislación guatemalteca. Según Mario de la Cueva, la suspensión de labores realizada por los trabajadores de una empresa, quienes sin tener conflicto alguno con su patrono, desean testimoniar su simpatía y solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales sí están en conflicto con su patrono. Esa es la huelga solidaria. Pero veamos qué dice el artículo 4, inciso G del decreto 71-86, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la ley. Supletoriamente los que prescribe el Código de Trabajo, en lo que le fueren aplicables y no contravengan las disposiciones siguientes. Y dentro de las disposiciones está una serie de incisos y llegamos al que dice: quedan terminantemente prohibidas las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad con movimientos que surgen a través de comités ad hoc o por intereses ajenos a reivindicaciones de carácter económico-social. Entonces, quedemos claro, la doctrina, según Mario de la Cueva, pues está su definición. Pero en Guatemala sí están prohibidas las huelgas intersindicales, las huelgas solidarias. Nosotros, por ejemplo, si hoy estuviera el Ministerio de Salud en huelga, nosotros, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad, el Sindicato de Docentes, posiblemente nos podemos pronunciar, pero no podemos apoyar. Nosotros no podemos suspender labores en la universidad para apoyar un movimiento de otra dependencia del Estado o otra entidad autónoma. Si los trabajadores del ICS están, no podemos decir vamos a apoyar a los trabajadores del ICS. No lo permite la ley. Están prohibidas de conformidad con el decreto 71-86. Veamos estas clasificaciones. Estas son especiales. Pero yo quisiera que hiciéramos un repaso. Tenemos la definición de que es una huelga justa, tenemos de una injusta, tenemos de una huelga ilegal, de una huelga ilegítima y también, una justa, una injusta, una legal, una ilegal y precisamente la huelga de hecho y la huelga solidaria. Tenemos esas definiciones bien claras y lo que dice nuestra legislación al respecto. Pero veamos hoy la clasificación doctrinaria. Vean, esto es la huelga de hecho, la huelga simbólica, la huelga de brazos caídos o brazos cruzados, huelga de resistencia pacífica. Hoy por hoy, por ejemplo, ustedes ven algunos movimientos, por ejemplo, donde dice la resistencia pacífica. Pues claro, esto viene parte del derecho laboral, parte de los derechos humanos, pero lo importante en materia laboral, hoy que estamos viendo la huelga, vamos a ver qué dice la doctrina, vamos a ver qué sucede en otros países del mundo. En Guatemala estamos bien claros que no puede haber algún tipo de huelgas y sin embargo, si hay otras huelgas que más que nosotros en Guatemala no les llamamos huelgas, sino les llamamos ¿qué? Paralización de labores, suspensión de labores o bien demostrar nuestra inconformidad con alguna medida de hecho. Veamos estas doctrinarias. Por ejemplo, ¿qué es una huelga de hecho? Es la que realizan los trabajadores sin haber cumplido con los requisitos de ley, sin los requisitos que establece la ley. En el caso nuestro, el planteamiento del conflicto del 377, hasta donde llegamos, si es un pacto colectivo, acuérdense que hay que votar primero la vía directa y todo lo demás, la legalidad o ilegalidad la misma. Y aparte de eso, tenemos que cumplir con el 241, que son 3 requisitos esenciales para que sea una huelga. En Guatemala, si no la cumplimos, pues se da una huelga de hecho, que rutinariamente así se le denomina.
La huelga simbólica es aquella que no constituye normalmente abandono de trabajo, ni del local en que se prestan sus servicios se deja de trabajar. Se deja de trabajar durante cierto periodo de tiempo. Por su corta duración, solo tiene por objeto hacer saber al patrono la decisión de los trabajadores de recurrir a la abstención total del trabajo en el supuesto que no acceda a las pretensiones formuladas por los trabajadores. Entonces, la simbólica es que comenzamos a suspender labores de forma, ¿qué le dijeron? Periódica, o sea, por determinado tiempo. Lo que le estamos haciendo ver al patrono es, si usted no quiere discutir un pacto colectivo con condiciones de trabajo nosotros, vamos a comenzar a suspender labores. Y la finalidad es de suspender totalmente las labores. Esa es la huelga simbólica. Por ejemplo, yo me he encontrado situaciones de algunas entidades, más que todo del Estado y también de la iniciativa privada, donde, por ejemplo, suspenden labores y, por ejemplo, salen a la calle. Entonces dejan de elaborar durante determinado tiempo, le están indicando al patrono que ya están en un movimiento porque necesitan algún tipo de atención, algunas peticiones que tiene la clase trabajadora para los patronos. Ahora veamos la simbólica, la de brazos caídos. Consiste en que los trabajadores ocupan sus lugares de trabajo habituales, usted está en lugar de trabajo, pero sin realizar trabajo alguno. El trabajador se convierte en mero espectador dentro de su local y puesto de trabajo. Usted no sale a la calle, usted se mantiene en su trabajo, solo que usted definitivamente va a estar de brazos cruzados, de brazos caídos. No va a ejecutar su trabajo, usted está sentado en su escritorio, pero durante determinado tiempo no va a ejecutar ningún tipo de trabajo. Esa es precisamente que usted no acude, por ejemplo, a salir a la calle o ponerse enfrente o en una asamblea dentro de la empresa, estar en una asamblea permanente como una medida de hecho. No, acá usted está en su lugar de trabajo, usted está en su escritorio, solo que no va a laborar. Y la huelga de resistencia pacífica. Por favor, me le das lectura a la de resistencia pacífica. ¿Quién nos apoya? Le apoyo yo, licenciado. Huelga de resistencia pacífica. Este tipo de actuación de los trabajadores consiste en que no abandonará su centro de trabajo, pero su labor no la realizará en la forma acostumbrada, sino lentamente, tratando de pasar el tiempo con la finalidad de desorganizar y reducir la producción. Es una forma de resistencia pasiva colectiva en que solo se aparenta trabajar o se trabaja, pero disminuyendo notablemente la producción. Y nosotros en Guatemala a todas estas doctrinarias le llamaríamos medidas de hecho. Las generalidades, ¿sí? La sanción. El segundo párrafo del artículo 239 es claro. Los tribunales comunes, vean, ya no estamos hablando de los tribunales de trabajo. Los tribunales comunes, penales o civiles, deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga, ya sea por parte de la clase trabajadora o bien por patronos. Todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga. ¿Contra quiénes? Contra las personas o las propiedades. Tenemos esa responsabilidad quienes participamos en huelga, ya sea los patronos reprimiendo o los trabajadores que nos excedamos más allá de lo que la ley nos permite, de que la huelga está bien definida en el 239 para qué propósito lo vamos a tener. Pero también el respetar, primero el debido proceso y segundo, el respetar el derecho de las demás personas y especialmente el derecho de propiedad privada. Bueno, luego el 244, que una huelga sea declarada legal, los trabajadores la realizarán. En el 244 tenemos exactamente también lo mismo. Quedan a salvo las sanciones penales en contra de los huelguistas que impongan los tribunales comunes. Cuando una huelga sea declarada ilegal, nosotros los trabajadores podemos tener consecuencias, incluyendo algún tipo de sanción, no por un tribunal de trabajo, no,
por tribunales comunes, tribunales penales, tribunales civiles. Efectos de la huelga legal. ¿Qué efectos va a producir? Primero, que suspende los contratos de trabajo vigentes. Y eso ya lo vimos en el, en el 70 y el 71. En las empresas que se quedan por el tiempo de que todavía dure. A ver, están pidiendo ingresar, pero ya no. Bueno. Entonces yo le decía que cuando veamos qué es el 70 y el 71, por favor. ¿Quién nos apoya ahí? Si quiere lo apoyo yo, licenciado. Por favor. Artículo 70. Son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo. A. La huelga legalmente declarada cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. B. Ahora vamos al 271. ¿Al 271? No, perdón, 71. Muy bien. Al 71. Artículo 71. Son causas de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo en que ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones fundamentales sin responsabilidad para ellas. A. La huelga legalmente declarada cuyas causas no hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Bueno, fíjate ahí. En los dos casos habla de la suspensión de los contratos de trabajo. O sea, por favor, no los dan por terminados. Están en suspenso los contratos de trabajo en todo el periodo de huelga o mientras dure la huelga. Otro efecto que ya lo vimos, que por ejemplo, primero, si la huelga es declarada justa, ¿qué es lo que va a proceder? Primero, el patrón no debe pagar el salario correspondiente a los días que los trabajadores hayan huelgado. Dos, si por la naturaleza del trabajo usted tuvo que elaborar, mientras todos estaban en huelga, estaban holgando, no estaban trabajando, porque la huelga había sido declarada legal. Y cuando sea declarada justa, la responsabilidad del patrón no va a ser pagarnos el salario, pero si usted por tu naturaleza tuvo que trabajar, le tendrá que pagar el salario doble. No dice que le va a pagar tiempo extraordinario, sino un salario doble. Pero ¿qué pasa si declara injusta? Entonces no vamos a tener derecho ni al doble salario, ni tampoco al salario por el tiempo que hemos holgado. Estamos hablando cuando la huelga se declara justa o injusta, no sobre la legalidad o ilegalidad de la misma. Cuando hablamos legales, que se cumplan los requisitos de ley. Cuando hablamos de justa e injusta, ubíquese en la parte económica, concretamente. Y ahí yo creo que le queda más claro el 242. Efectos de la huelga ilegal, ¿sí? Cuando la huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaran, el tribunal debe fijar al patrón un término de 20 días durante el cual, sin responsabilidad parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo. Y, por supuesto, las responsabilidades penales que nos pueden imponer los tribunales comunes. Ahora, procedimiento para obtener la declaratoria de la huelga. Pero no quisiera yo irme perdiendo ahí. Ya leímos el 239. El 240, por favor, ¿alguien se lo puede leer? ¿Alguien que tenga el código que me pueda el 240? Yo, licenciado. Por favor. El 240. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el tiempo que ella dure. Ahora leamos el 243. 242, ya. Reformado por el artículo 13 del decreto 1821 del Congreso de la República. No podrá llegarse a la realización de una huelga. A. Por los trabajadores de las empresas de transporte, pero es que no tengo mis lentes, mientras se encuentran en viaje y no hayan terminado este. B. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado
telecomunicaciones y plantas de procesamientos y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios, sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía públicas. Y C. Fuerzas de seguridad del Estado. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce del conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código, y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas, para que establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia, a falta de acuerdo entre las partes. Los turnos de urgencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre el 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial de los trabajadores de la misma profesión o oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial. Según la definición procedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. El presidente de la República del Congreso de Ministros podrá declarar la suspensión de una huelga dentro del territorio nacional. Solo tengo una duda. Aquí en la última que leíste estamos hablando de fue suprimida esa última parte. Sí, esa es la última parte, es el tribunal competente. Por favor, ahí se recuerdan por si tienen el código, la última parte ya fue derogada. Bueno, entonces es importante porque en qué caso no procede la huelga. Y aquí vean, qué interesante. Aplica nuevamente el artículo 394 y previo. Fíjense que ya, bueno, señores, ya vamos a hablar sobre la legalidad de la huelga. Los trabajadores tienen derecho a irse a la huelga. Esta no allá. El juez va a tener una audiencia de 24 horas para hacerles ver que los servicios públicos no pueden, los servicios esenciales no pueden ser suspendidos. Si no se ponen de acuerdo, aquí está todo el procedimiento, cómo deben cumplirse con todos esos servicios, porque no podemos suspender, porque estamos hablando de un derecho humano, precisamente en el caso de Guatemala, de los guatemaltecos. Entonces está todo el procedimiento. Si no nos ponemos de acuerdo, será el juez quien nos va a fijar de cumplir con esta norma o el último párrafo del artículo 243. Por el tiempo, eso no fue. Procedimiento de la huelga para obtener una huelga legal. Requisitos. Primero que vamos con el 394, que acuérdense que de las partes podemos pedir que se declare sobre la legalidad de la huelga. Luego el juez va a resolver y depende de lo que resuelva, si nos va a decir que es legal o ilegal, tiene que dictarlo bajo reserva y va a ser una sala de trabajo y previsión quien se va a encargar de resolver en definitiva. Y luego los procedimientos que tiene el secretario, que ya lo leímos. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben ajustar estrictamente al 239, agotar los procedimientos de conciliación y que apoye la mitad más uno del total de trabajadores. Derecho de la huelga por incumplimiento del convenio. Ya lo vimos de que si nosotros planteamos el conflicto y firmamos un convenio porque estuvimos de acuerdo con el patrono, entonces si él incumple con ese convenio, tenemos derecho a declararnos en huelga. No tenemos necesidad de hacer otra vez el procedimiento
no tenemos nuevamente hacer todo lo que hemos realizado del planteamiento del conflicto, sea el pliego de petición, no. Si no cumple con el convenio, ese es motivo para que nosotros nos veamos a la huelga. Segundo, si recuerdan, hay una sentencia arbitral donde el patrón y el trabajador pues decidieron ir a la huelga, una decisión arbitral. Y resulta que el patrón no quiere incumplir. Aquí también nos da el derecho de irnos a la huelga. No necesitamos de agotar ningún otro procedimiento. Por el solo incumplimiento de una sentencia arbitral del patrono, nosotros podemos ir a la huelga. Plazo para estar en huelga. Ya vimos el 395, que después son 20 días. Si no lo hacemos, pues nos tenemos que ir al arbitraje obligatorio. Y en el caso de los patronos, para el paro son 3 días. Procedimiento para obtener la ilegalidad, cuando una huelga es ilegal o ilegítima. ¿Sí? El último párrafo del artículo 394, que ya leímos lectura, dice: para la declaratoria de las ilegalidades de una huelga o de un paro, acordados y mantenidos de hecho, no cumplieron con los requisitos, los trabajadores no cumplimos en la huelga, se tramitará la cuestión en forma de incidente, a petición de parte. O sea, ya hablamos de que el patrono, en todo caso, él va a tener que pedirle al juez que declare sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Y precisamente en una cuestión o en un incidente lo va a pedir. Y el periodo de prueba, en este caso, como caso especial, único, en un incidente, dice que va a ser únicamente 5 días. Y las notificaciones que procedan serán forzosamente a las partes en el centro de trabajo. No tiene usted que estar señalando otro lugar más que el centro de trabajo. Las que se hagan ahí, esas notificaciones se tendrán como válidas. Las consecuencias de la ilegalidad, pues ya la vimos, el doble salario, los efectos de la ilegal una huelga, pues el derecho que tiene el patrón no despedirnos, tiene 20 días para podernos despedir sin responsabilidad de su parte. Y el procedimiento para obtener la huelga de los trabajadores del Estado. Yo creo que por el tiempo nos vamos a quedar en el punto número 11, que es exactamente los trabajadores del Estado. No sé si hay alguna duda ahí. Vean, todo esto de la huelga, pues es sumamente valioso. El código lo va a ver en claro. Lo que yo quiero hacerle ver a ustedes es que, por favor, en cada ocasión que usted le habla de la huelga, que no se le olvide leer a partir del 377 y leer exactamente del 239 al 244. ¿Por qué? Porque usted va a tener la oportunidad de poder interpretarlos cuando los vea en forma conjunta. Si usted lo ve de forma aislada, no va a lograr precisamente el objetivo de poder entender bien lo que es una huelga o lo que es un paro. ¿Estamos con eso? ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe. Solamente en el tema de legítimo e ilegítimo, en el tema de la huelga es tema económico y legal e ilegal, ¿o estoy confundida? No, estás confundida. Ok. La legalidad o ilegalidad de la huelga es porque no cumpliste con los requisitos, ¿sí? Por ejemplo, que no hayas hecho un planteamiento, un conflicto, por ejemplo, no hayas hecho un pliego de petición. Somos los trabajadores. Si no hicimos un pliego de peticiones de conformidad con la ley y que se integre un tribunal de conciliación. 2, si es un pacto colectivo, te recuerdas que el 51 dice que tenemos que optar primero la vía directa, ¿sí? O sea, tenemos primero que tramitarlo nosotros al patrono en la vía, en la vía, por ejemplo, te digo que tenés que agotar esa vía administrativa, no es administrativa, sino que es una vía directa de 30 días. Si el patrono no quiere discutir absolutamente el pacto colectivo, entonces ya te vas al conflicto colectivo, el 377, donde lo vas a obligar a discutir el pacto colectivo, ¿sí? Y si no, a resolver peticiones. Esos son requisitos para declarar legal o ilegal la huelga. Pero cuando es justa o injusta, ¿qué es lo que pasa si es declarada justa? Entonces el patrono que te tiene
pagar el tiempo que estuviste holgando, no trabajaste. Y si tuvieses que trabajar por cuestiones de la naturaleza de tu trabajo, te tienen que pagar el doble salario. Yo quiero que cuando hables de justa o injusta te ubiques en la parte económica, ¿sí? Y en cuanto a legal o ilegal, que te ubiques en los procedimientos, en los requisitos legales que hay que cumplir. Por muy ejemplo, si no cumplimos el 241, hay que adoptar la conciliación que deben de apoyar la mitad más uno, los contenidos del 239. Si no cumplimos con esos requisitos, estamos hablando de la legalidad o ilegalidad. Y en la parte económica ya son los efectos económicos, pagarnos el doble salario, pagarnos el tiempo que holgamos, dependiendo de cómo se dé. Gracias, licenciado. José, José, aunque no estén apoyando la huelga, pero acuérdate que ellos no pueden suspender sus labores porque la naturaleza son servicios básicos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Fíjate que en FEGUA, me recuerda con una ocasión en uno de los movimientos, el problema serio era, por ejemplo, el apagar una máquina de aquellas que eran ¿qué te digo? No sé la palabra. Bueno, aquellas que eran de carbón, ¿sí? Fíjate que el proceso para encender esas máquinas, inclusive las primeras que vinieron, que ya no eran diferentes, el proceso para encender esas máquinas era un proceso tardadísimo. Entonces, por ejemplo, un maquinista, por ejemplo, él tenía que mantenerse ahí en la naturaleza porque esas máquinas no podían estar apagadas. Entonces, eso es lo que dice la ley. En ese caso, él tenía derecho al doble salario. Pero, por ejemplo, una empresa puede hacer que Ronald sea un oficinista y dice, bueno, yo no estoy apoyando el movimiento, yo me quedo trabajando. En ese caso no tiene por qué pagarle porque la naturaleza del trabajo de Josué, pues de todos modos él está ejecutando su trabajo. No son trabajos aquellos que por su naturaleza, no es tu decisión si te quedas o no te quedas trabajando, es tu obligación por lo que estás ejecutando en la empresa. Lo discutimos bien en el próximo día de clases, que vamos a tener un poco más de tiempo para que veamos todos esos aspectos. Así de que, por el tiempo, pasen una buena tarde y si Dios quiere, pues nos vemos el próximo día miércoles. Gracias, licenciado. Feliz tarde.